Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de estudio y comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, y vamos a continuar con el documento 134, perdón, 132, la estadía en Roma. Estoy adelantando dos documentos. Y lo vamos a hacer con un epígrafe que es el número 5, que tiene un interés extraordinario. Se llama Consejos para un rico y es unos consejos que le da Jesús a una persona que es rica y que quiere saber cómo puede administrar y manejar su riqueza de la forma más apropiada posible desde el punto de vista de lo que Jesús le había explicado previamente, que le había sorprendido desde el punto de vista espiritual. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario de este epígrafe de esta manera. 5. Los consejos para un rico. Cierto hombre rico, ciudadano romano y estoico, se interesó vivamente en las enseñanzas de Jesús, que le había sido presentado por Angamón. Angamón era el líder de los estoicos que habíamos visto en el primer epígrafe de este documento, cómo pues se había entrevistado con él Jesús y le había sorprendido bastante lo que Jesús le había contado. Este era el epígrafe 1, los valores verdaderos. Fue con Angamón, el líder de los estoicos, con que Jesús pasó una noche entera conversando durante los primeros días de su estadía en Roma. Pues bien, este Angamón es el que le presenta a este hombre rico a Jesús. Después de muchas conversaciones íntimas, este rico ciudadano le preguntó a Jesús qué haría él con la riqueza, si la poseyera, y Jesús le respondió, muy prudente, como siempre: dedicaría la riqueza material al mejoramiento de la vida material, así como dedicaría el conocimiento, la sabiduría y el servicio espiritual al enriquecimiento de la vida intelectual, el ennoblecimiento de la vida social y al adelanto de la vida espiritual. Administraría la riqueza material como guardián prudente y eficaz de los recursos de una generación para el beneficio y el ennoblecimiento de la generación próxima y de las generaciones sucesivas. Entonces, en este sentido, Jesús lo que hacía es transmitir, así como de una forma muy inicial y muy esquemática, que la riqueza debe sostener la vida de aquel que la posee, pero debe poder trasladarse a los sucesores del que la posee, a las generaciones posteriores, de forma que el que la posee simplemente hace uso pues de las rentas de esa riqueza, de las rentas de ese patrimonio para vivir él, pero no se gasta el patrimonio entero para él, impidiendo que los herederos reciban ese fideicomiso sobre esa riqueza y la sigan transmitiendo de generación en generación. Este es el mensaje así más básico. Pero el rico no estaba del todo satisfecho con la respuesta de Jesús. Se atrevió a preguntar nuevamente: ¿pero qué crees tú que deba hacer un hombre en mi posición con su riqueza? ¿Debo quedarme con ella o debo repartirla? Cuando Jesús se dio cuenta de que este hombre deseaba sinceramente conocer más profundamente la verdad sobre su lealtad a Dios y su deber para con sus semejantes, le dijo además: mi buen amigo, entiendo que buscas sinceramente la sabiduría y que honestamente amas la verdad. Por eso pienso exponer mi punto de vista sobre la solución de tus problemas relacionados con las responsabilidades de la riqueza. Lo hago porque tú has solicitado mi consejo. Primera aclaración, primer matiz. Y esto es algo que debe ser una regla general de la divulgación espiritual.
una regla general. La divulgación espiritual se realiza de forma personalizada e individual solamente cuando hay una solicitud de consejo para ello. Salvo muy contadas excepciones que la persona esté, esto ya es una opinión mía, tan profundamente afectada por circunstancias de su vida que claramente podrían mejorar, que no está en condiciones ni siquiera de solicitar nada. Entonces, aprovechando el momento oportuno, tú puedes darle alguna luz para que pueda generarle algún interés. Pero la regla general es: no se da un consejo espiritual si no es previamente solicitado. Otra cosa es el ejemplo. El ejemplo sí. Es decir, el ejemplo de una aplicación práctica de una mentalidad espiritual que puedan ver todos los demás, por supuesto. Eso, por descontado, que es lo propio hacerlo así. Entonces, repetimos, lo hago porque tú has solicitado mi consejo, le dice Jesús al rico, y al ofrecértelo no estoy pensando en la riqueza de ningún otro hombre rico. Segundo matiz importante. Primero, te lo digo porque me lo has pedido. Segundo, esto es para ti. No pienses que lo que te voy a decir se aplica a todos los ricos. Esto es un consejo personalizado. Con lo cual, lo que te diga a ti, no vayas luego a exigírselo a los demás. Mi consejo es solo para ti, para tu orientación personal. Si honestamente deseas considerar tu riqueza como un fideicomiso es un patrimonio que recibes en administración, lo administras, sigues obteniendo las rentas y los frutos de ese patrimonio, te haces cobro de lo que suponga el trabajo que estás desempeñando para mantener ese patrimonio, traspasarlo a tus sucesores y disfrutar razonablemente de él sin mermarlo. Eso es un fideicomiso. Y en ese sentido, le dice Jesús, si honestamente deseas considerar tu riqueza como un fideicomiso, es decir, hacer lo que se hace con un fideicomiso, que es administrarlo, retribuirse razonablemente de él, pero traspasarlo en su integridad a las generaciones sucesivas, le dice Jesús a Rico, si quieres hacer eso con tu riqueza, que puede ser que no, si lo que quieres hacer con tu riqueza es gastártela, pues ya está, entonces se ha acabado el consejo, pero si quieres hacer eso con tu riqueza, si realmente deseas convertirte en un guardián prudente y eficaz de tu riqueza acumulada, entonces te aconsejaría que hicieras el siguiente análisis de los orígenes de tus riquezas. Pregúntate y trata de hallar la respuesta honesta. ¿De dónde vino esta riqueza? ¿Y cómo ayuda en el análisis de los orígenes de tu gran fortuna? Perdón, está mal entonado. Y como ayuda en el análisis de los orígenes de tu gran fortuna, te sugeriría que recordaras los siguientes 10 métodos distintos de acumular riquezas materiales. Y va a hacer ahora Jesús una enumeración. Pero nosotros, antes de hacer esa enumeración, vamos a hacer alguna aclaración más sobre esta cuestión. Primero, Jesús no cree que la riqueza sea un impedimento para la evolución espiritual. Sí que es cierto que en otros pasajes de la vida y las enseñanzas de Jesús, están en el Evangelio, están en el libro de Durantia, él refiere que la riqueza puede llegar a ser una circunstancia tremendamente obstante, un gran obstáculo para la evolución espiritual, porque puede atraer la atención específica, objetiva en la riqueza de forma exclusiva en la persona y distraerle de cualquier otra cuestión. De hecho, eso es muy común. Entonces, no es la abundancia, no es la riqueza lo malo, es el propósito, la finalidad y la actitud respecto de ella que cualquier persona puede ofrecer. Entonces,
para ayudarle al rico en el análisis de los orígenes de su gran fortuna, le sugiere que recuerde los siguientes 10 métodos diferentes de acumular riquezas materiales. 10 formas de ganar un patrimonio para poder ayudarle a analizar al rico de dónde viene la riqueza que tengo. Porque según de dónde venga, luego Jesús se va a encargar de darle una serie de consejos desde el punto de vista espiritual sobre cómo actuar con ella. Dice, 1. Riqueza heredada que proviene de los padres y otros antepasados. 2. Riqueza descubierta que proviene de los recursos no cultivados de la madre tierra. Pues, por ejemplo, de las minas, en el río, el oro, como los del oeste americano, con el tamiz, cosas así. 3. Riqueza comercial, obtenida como ganancia justa en el intercambio y trueque de bienes materiales. 4. Riqueza injusta, que proviene de la explotación injusta o de la esclavitud de nuestros semejantes. 5. Riqueza de interés, que proviene de la posibilidad de ganancia justa y equitativa de un capital invertido. 6. Riqueza de genio, que proviene de las recompensas por las dotes creadoras e inventivas de la mente humana. 7. Riqueza accidental, que se deriva de la generosidad de un semejante o de las circunstancias de la vida. 8. Riqueza robada. El 4 y el 8 son los puntos aquí de obtención de riqueza por medios no apropiados. 8. Riqueza robada, que se obtuvo mediante iniquidades, deshonestidad, robo o fraude. 9. Fondos fiduciarios. Riqueza puesta en tus manos por un semejante para un uso específico, ahora o en el futuro. 10. Riqueza ganada. Riqueza que proviene directamente de tu trabajo personal, la justa y equitativa retribución a tu diario esfuerzo de mente y cuerpo. Pues bien, primero le enumera. Estas son las 10 formas por las cuales se puede obtener una riqueza, para que te sirva para lo que te voy a decir a continuación, que es el consejo que te doy para cada parte de tu riqueza que se haya obtenido de una de estas maneras. Y dice así: así pues, amigo mío, si quieres ser un fiel y justo guardián de tu gran fortuna ante Dios y al servicio de los hombres, ser un fiel y justo guardián de tu gran fortuna, fiel y justo, guardián ante Dios y al servicio de los hombres. Debes dividir aproximadamente tu riqueza en estos 10 grandes grupos y luego proceder con la administración de cada porción según la interpretación sabia y honesta de las leyes de la justicia, de la equidad, de la imparcialidad y de la verdadera eficacia. Justicia, equidad, imparcialidad, eficacia. Eficacia. Aunque el Dios del cielo no te condenará si a veces hierras en situaciones dudosas, a favor de la consideración misericordiosa y altruista de la aflicción de las víctimas que sufren las infortunadas circunstancias de la vida mortal. Esto podría resumirse. En la duda sobre qué hacer, siempre hay que tender a el beneficio de quien lo necesita. Hay una forma de explicar esta cuestión que proviene ya del derecho romano y que se ha heredado con un latinajo que es in dubio pro. En caso de duda, actuar a favor de. Se aplica en el derecho laboral, in dubio pro operario, en el derecho penal, in dubio pro reo,
y, en fin, tiene varias aplicaciones. En este caso sería, en caso de duda, actuar en beneficio del pobre. ¿Mm? Cuando tengas una duda honesta acerca de la equidad y justicia en una situación material, deja que tus decisiones favorezcan a los necesitados. Favorece a los que sufren el infortunio de penurias inmerecidas. Bien, pues eso es una regla general, pero ahora va a empezar a dar consejos sobre cómo administrar y qué actitud tener respecto de la riqueza obtenida en cada una de estas 10 maneras que le dijo anteriormente. Después de discutir estos asuntos durante varias horas y respondiendo a la solicitud del rico que deseaba una instrucción amplia y detallada, Jesús expandió su consejo, diciendo en sustancia: al ofrecerte estas sugerencias ulteriores relativas a tu actitud hacia la riqueza, te advierto que debes considerar mis consejos como observaciones exclusivamente para ti y para tu orientación personal. Se lo vuelve a repetir. Esto que te voy a decir, te lo doy como un consejo personalizado para ti, no para que lo hagas una norma general para todos los ricos. Es para ti. Jesús estaba viendo esta persona, su nivel de conciencia, su tipo de personalidad, sus intenciones, su nivel energético, estaba viendo una serie de cosas. Estos consejos son para ti concretamente. Tan solo hablo por mí y para ti, en calidad de amigo que quieres saber. Te suplico que no te conviertas en un dictador en cuanto a cómo otros ricos deben tratar su riqueza. Te aconsejaría, pues, y ya empieza a dar los consejos de la forma de actuar y la actitud respecto de cada uno de los de la riqueza obtenida de cada una de las formas que ha dicho. 1. Riqueza heredada, que proviene de los padres y otros antepasados. Como guardián de riquezas heredadas debes considerar sus orígenes. Tienes la obligación moral de representar a la generación anterior en la transmisión honesta de riquezas legítimas a las generaciones venideras, después de sustraer un monto justo para el beneficio de la generación presente. Bien, casi que se relaciona el monto justo que detraes para beneficio de la generación presente, se relaciona con el trabajo que realizas para mantener ese patrimonio y que pase a tus sucesores. ¿De acuerdo? Si ese trabajo resulta en un incremento de la riqueza, pues fácilmente ese incremento de la riqueza con respecto a la que recibiste podría también dividirse entre una parte para la generación presente y otra parte para las generaciones posteriores, entregándole así una riqueza ampliada, como ya sucedió contigo, porque las riquezas no vienen de la nada, se van ampliando por generaciones previas y entregando a generaciones sucesivas. Pero no estás obligado a perpetuar deshonestidades ni injusticias que puedan haberse producido en la acumulación indebida de riquezas de tus antepasados. No estás obligado a perpetuar deshonestidades ni injusticias que pueden haberse producido anteriormente en la obtención de esa riqueza. No, es que lo que yo he recibido venía de la explotación en fin, injusta en cualquier situación, y yo soy el hijo de aquel que hacía esa explotación injusta, que a la vez venía del abuelo, y yo sigo. No, no estás obligado, evidentemente. No estás obligado a perpetuar deshonestidades ni injusticias que puedan haberse producido en la acumulación indebida de riquezas de tus antepasados. Podrás desembolsar cualquier porción de tu riqueza heredada que resulte provenir del fraude o de la iniquidad, según tus convicciones de justicia, generosidad y restitución. Es decir, si una parte de la riqueza que has heredado viene de una explotación indebida, de una ganancia injusta, eso puedes desembolsarlo para restituir el daño a quien se causó en su momento.
consejo de Jesús. Podrás utilizar el resto de tu herencia legítima, equitativamente, y transmitirlo en seguro fideicomiso de una generación a otra. Ese patrimonio se lo transmites a tus herederos. Seguro fideicomiso, se lo transmites a tus herederos con instrucciones de cómo hay que actuar respecto de él. Porque el heredero, bueno, suele ser tu hijo, suele ser más joven, puede no tener idea de ninguna de estas cosas, pues también es apropiado que le transmitas instrucciones. Un prudente sentido de discernimiento y un sano juicio deben guiar tus decisiones en cuanto al legado de las riquezas a tus sucesores. Prudente sentido de discernimiento y sano juicio. Es decir, ya a partir de ahí el sentido común de cada una de las personas en función de su nivel de conciencia, guiado siempre por una intención honesta de hacer las cosas lo mejor posible. Punto 2. Refiriéndose a la riqueza descubierta, que proviene de los recursos no cultivados de la madre tierra. Hemos puesto antes el ejemplo pues, de los metales preciosos, de los cristales, de las minas, etc. Dice, todo el que disfrute de riquezas descubiertas debe recordar que una persona tan solo vive en la tierra una corta temporada y debe, por consiguiente, disponer adecuadamente para que estos descubrimientos puedan ser compartidos de la manera más útil con el mayor número posible de sus semejantes. Fijaos, en lo que es el entendimiento vulgar de esta situación, cuando no está regulado por leyes. Tú descubres algo y todo para ti, pero si descubres una mina, eso es el producto de una formación de muchos años y pertenece a los moradores de la zona. Es lo que está diciendo Jesús. Sí, tú lo has descubierto y una parte considerable debe ser para ti que lo has descubierto, pero eso no es tuyo. Eso corresponde a los que han vivido por allí y están viviendo en ese momento por allí. Porque se formó, pues, durante un tiempo y, según el criterio de Jesús, pertenece no al que lo encuentra. El que lo encuentra, ahora vemos cómo, si bien no debe negársele al descubridor toda recompensa por su trabajo de búsqueda y descubrimiento, se realizó un trabajo y se descubrió, pues hay una parte que ese descubridor debe recibir para retribuir ese trabajo. Pero fijaos, esto incluso está reflejado en las leyes, diferentes leyes nacionales, en estas cuestiones de descubrimiento de tesoros. Pues, por ejemplo, un barco hundido. O sea, hay una parte que es para el descubridor, pero se está regulando que si eran tesoros nacionales, por ejemplo, de un país, pues ese país tiene que recibir la mayoría de ese tesoro descubierto. Es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Si bien no debe negársele al descubridor toda recompensa por su trabajo de búsqueda y descubrimiento, algo hay que darle al hombre que se ha esforzado por encontrar ese tesoro, tampoco deberá éste reclamar con egoísmo todas las ventajas y beneficios que puedan obtenerse del descubrimiento de recursos atesorados por la naturaleza. Clarito y meridiano. 3. Riqueza comercial, obtenida como ganancia justa en el intercambio y trueque de bienes materiales. Hasta tanto elijan los hombres, mientras no elijan los hombres, conducir los negocios del mundo mediante el comercio y el trueque, tienen derecho a una ganancia justa y legítima. ¿Justa y legítima qué es? Todo comerciante merece un pago por sus servicios. El mercader tiene derecho a su salario. La equidad en el comercio, equidad, y el trato honesto acordado a los semejantes en el negocio organizado del mundo,
crea muchos y diversos tipos de riqueza por ganancia. Y cada una de estas fuentes de riqueza debe ser juzgada por el metro, por la medida de los principios más elevados de la justicia, la honestidad y la equidad. Este es un consejo como todos los demás, pero parece que sobresale por encima de los demás en cuanto a su necesidad para ser adoptado en el mundo actual. Cada una de estas fuentes de riqueza del comercio debe ser juzgada por los principios más elevados de la justicia, la honestidad y la equidad. El mercader honesto no debe dudar en recibir la misma ganancia que con equidad le otorgaría a su colega en una transacción similar. Esto tiene una forma de describirse en el argot comercial internacional, que es un win-win, un todos ganan. Las ganancias de un negocio se reparten equitativamente entre todos los involucrados en función de el trabajo y mérito que han demostrado en la ejecución de ese negocio. Fijaos cómo lo dice Jesús. El mercader honesto no debe dudar en recibir la misma ganancia que con equidad le otorgaría a su colega en una transacción similar. El mercader honesto. La cuestión es que el comercio actual se rige por un criterio parecido al que está estableciendo aquí Jesús. Pues seguramente no. Seguramente es todo para mí y para los demás lo menos posible. Pues esta cuestión, todo para mí y para los demás lo menos posible, que está en la base de alguna ideología que trata sobre esta cuestión de cómo manejar el capital, debe también ser cuestionada por un evolucionario espiritual, porque en el triángulo de las ideologías, imaginaos que hay un triángulo de las principales ideologías, ¿no? Cada una tirando de su parte de la sábana, el comunismo, el socialismo y el capitalismo. Pues bien, todas esas ideologías se han seguramente divulgado de forma programática, manipuladora en aquellos países o en aquellas culturas en donde ha predominado alguna de ellas, pero se ha hecho, insisto, de forma programática y manipuladora. Entonces, adherirse sin más a cualquiera de estas ideologías, adherirse sin más, es un error, dado que son paquetes que se han formulado en interés de otros, en interés de otros. Y por lo tanto, no están sujetos a un rasero de discernimiento tal como está haciendo aquí Jesús. Con lo cual, el evolucionario espiritual, por norma, no debe adherirse a paquetes ideológicos ya preconfigurados, sino cuestionar dentro de cada paquete ideológico todo lo que pueda corresponderse justa y honestamente con sus criterios y rechazar lo que no. Y entonces te quedarías de alguna cosa de cada una de las ideologías y rechazarías lo demás. El evolucionario espiritual no debe actuar de forma pueril, inmadura y adherirse a ninguna ideología prefabricada por el mundo. No tiene sentido. No, yo soy de este partido de siempre porque toda la vida lo he sido y mi familia lo ha sido y siempre he votado a este partido y a esta ideología y no sé qué. Eso no tiene sentido en un evolucionario espiritual. El evolucionario espiritual puede tener inclinaciones y afinidades, correcto, pero tiene que aplicar un cuestionamiento y un discernimiento desde el punto de vista elevado espiritual de cada una de las formas en que el mundo considera o cree que deben hacerse las cosas, cada una de las ideologías, y obtener una ideología propia, que seguramente, si es un evolucionario espiritual honesto, será
una ideología espiritual. Espiricentrismo, hacer de la espiritualidad el centro de tu aplicación práctica en la vida. Aunque este tipo de riqueza, continúa Jesús, no es idéntico a los ingresos ganados individualmente, cuando los negocios se llevan a cabo en gran escala, al mismo tiempo, esta riqueza acumulada honestamente le otorga a su poseedor una considerable equidad que le asegura el derecho de tener voz en las decisiones relativas a su distribución subsiguiente. Bien, está diferenciando. Este tipo de riqueza, la del comercio, no es lo mismo que la recibida por tu trabajo. ¿De acuerdo? En una eres un emprendedor y en otra eres un empleado. ¿Qué dice Jesús? Que sí, que el emprendedor debe tener la voz principal para que esos beneficios, si son grandes y cuantiosos, obtenidos justamente, obtenidos equitativamente, pero si son grandes y cuantiosos, debe ser ese emprendedor, ese comerciante, ese empresario, el que tenga su preponderancia a la hora de decidir a qué se destinan esos fondos. Y ese derecho es una responsabilidad extraordinaria. Y de ahí se ve cómo las personas que todavía no tienen desarrollado un elevado nivel de conciencia actúan de una manera respecto de esas grandes ganancias que han tenido, y las personas que sí han desarrollado un cierto nivel de conciencia actúan de otra manera respecto de las ganancias que se han obtenido. Podría decirse que las que sí tienen un nivel de conciencia desarrollado actúan conforme los consejos de Jesús para un rico, y los que no actúan de otra manera. Una es en interés o servicio a los demás y otra es en exclusivo interés o servicio a uno mismo. Y esto está clarísimo, ¿de acuerdo? Jesús lo dice aquí de una forma suave, pero es esto que estoy diciendo. Vamos a repetir lo que dice Jesús. Aunque este tipo de riqueza no es idéntico, estamos en la riqueza comercial, aunque este tipo de riqueza no es idéntico a los ingresos ganados individualmente, cuando los negocios se llevan a cabo en gran escala, grandes beneficios, al mismo tiempo, esta riqueza acumulada honestamente, sí, honestamente, a gran escala, grandes beneficios obtenidos honestamente, le otorga a su poseedor una considerable equidad, capacidad de equidad y justicia y responsabilidad a su vez. Quiere decirse que quien lo hace fenomenal en los negocios y gana muchísimo dinero, desde un punto de vista espiritual, tiene la responsabilidad de actuar luego conforme a los valores del espíritu. Y le asegura el derecho de tener voz en las decisiones relativas a su distribución subsiguiente. Lo he ganado yo decido cómo se reparte. Lógicamente, por supuesto, pero tienes una gran responsabilidad. ¿Sobre quién? En lo material, sobre aquellos a los que puedes beneficiar con la reversión de una parte de lo que has ganado. En lo personal, una gran responsabilidad espiritual en tu evolución. Bueno, este era el punto 3, que era la riqueza comercial. Vamos al 4, riqueza injusta, que proviene de la explotación injusta o de la esclavitud de nuestros semejantes. Ningún mortal que conozca a Dios y trate de hacer la voluntad divina podrá caer tan bajo como para participar en la opresión mediante el poder de la riqueza. Esto ahora mismo es muy común. Muy común. Ningún hombre de noble corazón podrá dedicarse a acumular el poder de la riqueza mediante la esclavización o la explotación injusta de sus hermanos en la carne. Las riquezas son una maldición
moral y un estigma espiritual cuando provienen del sudor del hombre mortal oprimido. Toda riqueza así obtenida debe ser restituida a quien le fuera de esta manera robada, o a sus hijos o a los hijos de sus hijos. No puede edificarse una civilización perdurable sobre la práctica de robarle al trabajador su salario. Bueno. Fijaos. Riqueza injusta que proviene de la explotación injusta o de la esclavitud de nuestros semejantes. Esto tiene muchos grados, ¿eh? La esclavización es el grado máximo, pero un tratamiento abusivo o injusto de tus empleados es la misma situación. Esta está diferenciada, esta cuarta, de otra octava, que es la riqueza robada que se obtuvo mediante iniquidades, deshonestidad, robo o fraude. Esta se refiere a tu relación con tus empleados, la otra se refiere a la manera en la que obtuviste, la manera general en la que obtuviste la riqueza. Yo quería hacer un hincapié, un cierto hincapié en lo que sucede ahora mismo en el mundo con respecto al dinero. Todos los estudiantes de espiritualidad, pues desde hace unos años, sobre todo desde 2020 en adelante, pues han estado seguramente informándose también de muchas otras cuestiones que ocurren en el mundo y de cómo está el mundo y del estado de la cosa en el mundo en estos momentos, y sabe que, bueno, pues hay un índice, el índice de distribución de la riqueza, el índice de Gini, Gini escrito, que revela que desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá la riqueza está distribuida más desigualmente cada vez. Quiere decirse que menos porcentaje de personas tienen más porcentaje de la riqueza. Esto llegando a casos en los que hay países donde el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza. Y a nivel mundial esto está reproduciéndose. Y hay unas personas que son muy pocas, el 1% de la población, y tienen el 99% de la riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, en fin, es una mezcla de las dos formas, es una mezcla de las dos maneras, porque aquí hay explotación aparente, visible y oculta por manipulación, programas de control mental de todo tipo, agendas de todos los colores y, por supuesto, también de la otra manera, la forma inicua, deshonesta de obtener la riqueza. Pues ya sabemos todos, por ejemplo, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia sobre las guerras. ¿Para qué se ha fomentado las guerras? ¿Quién ganaba realmente dinero con esas guerras? ¿Y quién financiaba esas guerras? Pues bien, eso sigue ocurriendo hoy en día. Y entonces, las personas, pues, en vez de escuchar los medios oficialistas que te describen lo que finalmente los grupos de poder quieren que sea informado, pues deberían fijarse en información alternativa para darse cuenta de que las guerras suelen tener una motivación económica y hay que pensar muy sencillamente en quién gana con esas guerras. Y pensando en quién gana, se suele llegar a conclusiones mucho más profundas y certeras sobre lo que está ocurriendo en realidad. Y entonces, ¿qué es lo que viene al caso? Y entonces, aquí nos daríamos cuenta de que en realidad este punto 4 y el 8 de la riqueza obtenida de una forma inapropiada es mucho más común en este mundo de lo que aparenta, solo que esto está oculto para la gente desinformada. Con lo cual, es posible
y a esto es a lo que venía toda esta diatriba, es posible, no era por hablar de ello simplemente y desahogarme, no. Esto venía a una cuestión muy importante. Tú, si no estás informado, puedes estar trabajando para el beneficio de personas que obtienen riqueza en la manera del punto 4, riqueza injusta, o del punto 8, riqueza robada, y no te das cuenta. No te das cuenta. Puede ser que lo sospeches en diverso grado, pero si te informas y empiezas a estudiar la cuestión y a cuestionar las cosas, te puedes dar cuenta que puedes estar trabajando y beneficiando con tu esfuerzo y tu talento a obtenciones de riqueza injusta o robada, en cualquier tipo de... Y entonces, un evolucionario espiritual también debería plantearse, ¿qué estoy apoyando? Antes inconscientemente, y ahora que he decidido apartar el velo y mirar lo que hay, de una manera perfectamente consciente. ¿Qué estoy apoyando respecto de la riqueza? ¿Qué estoy apoyando de estas cuestiones que dice Jesús? Y creo que eso es importante. Creo que eso es importante. Bien, esta era la riqueza injusta, la 4. Vamos a la 5. Riqueza de interés. Esta también es muy interesante. La riqueza de interés. Es decir, se presta un capital por un precio. Yo te presto este capital, me lo devuelves en un tiempo, pero yo te cobro un precio. Precio es el interés, riqueza de interés. Aquí están las inversiones. Aquí están las inversiones productivas y las especulativas, las reales y las financieras. Aquí hay muchas cosas. Vamos a ver, porque aquí Jesús no profundiza demasiado, porque lógicamente en aquella época tampoco estaba tan instalado el tema financiero. Y Jesús le dice así, la riqueza honesta tiene derecho a cobrar interés. Claro, tú has obtenido honestamente por cualquier otro medio una riqueza y la pones a disposición de otra persona y tienes derecho a cobrar un interés. Bien. Hasta tanto los hombres pidan prestado y reciban préstamos, mientras esto ocurra, sigue ocurriendo 2000 años más tarde, puede recaudarse un justo interés siempre y cuando el capital prestado provenga de una riqueza legítima. Ajá, primer matiz. Un justo interés. ¿Cuál es el justo interés? Porque hay interés justo e interés injusto. ¿Cuál es el justo y cuál es el injusto? Pues esto es una cuestión de equidad. De equidad. Porque, para empezar, la forma de cálculo del tipo de interés puede ser clara o puede ser engañosa. La fórmula engañosa, o mejor dicho, yo opino que en la fórmula engañosa está el interés compuesto. Es decir, que tú cobras intereses no solamente sobre el capital, sino sobre la generación de intereses previa. Es decir, tú has generado intereses, esos intereses pasan a engrosar el capital y sobre el monto mayor, el siguiente interés que cobras va parte sobre capital y parte sobre capital inicial y parte sobre los intereses generados en el periodo anterior. Y entonces ese es el interés compuesto. El interés compuesto, pues es el utilizado generalizadamente hoy por las entidades financieras. Es el consolidado. Y mucha gente lo defiende y te lo explica. No, claro, es que tú, en fin, tú has obtenido un interés en un periodo y el siguiente periodo, si el préstamo son 2 años, el primer año, pues un 5%, pues has prestado 100, 105. El segundo año,
no es otra vez 5% sobre 100, otros 5, que harían en total 110 de deuda. Siguiente año es 5% sobre 105. Y así, si son 20 años, o si son 25 años o 15 años, componiendo el interés no sobre el capital solamente, sino sobre el capital más los intereses de los periodos anteriores. Pues bien, yo creo que eso no es, aunque por supuesto que financieramente te lo van a defender perfectamente, yo creo que es un tipo de interés esclavizante, el interés compuesto, yo personalmente. Yo personalmente, bueno, pues he tenido cierta experiencia durante 3 o 4 décadas en el mundo empresarial y financiero, y mi opinión es que es un interés esclavizante. Ese es el primer matiz. Puede recaudarse un justo interés. Para mí el justo interés es el interés simple, que va en cada periodo sobre el capital. Y no es engañoso, además. Siempre y cuando el capital prestado provenga de una riqueza legítima. Claro, aquí Jesús mete un matiz más. Si yo me dedico al tráfico de drogas o de armas o de personas o del fin, o el dinero robado o el dinero procedente de explotación, del delito, de cualquier cosa, y luego lo presto, pues, a ver, bien, pues todo lo obtenido de rédito, de interés por ese préstamo, forma parte de lo mismo. Y esto es una cosa que debe quedar muy clara también. Lo dice Jesús con claridad, pero se puede explicar. No, 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 no. A mí el dinero de donde venga me da igual. Yo ahora le doy un destino y un propósito que yo considero que es legal, que es prestar. Bien, ¿de dónde viene? Porque mientras tú lo estás prestando y obteniendo un beneficio, el perjuicio que se causó a alguien al obtener esa riqueza sigue causándose, porque se les sigue privando, ya lo ha dicho antes Jesús, a los hijos o a los hijos de los hijos, de algo que en su momento no debió habérselos privado. Y ese es el matiz de aquí. Fijaos, con todo esto, ahora examinad las riquezas del mundo actual. Bien. Purifica primero tu capital, si es que viene impuro. ¿Cómo lo purificas? Restituyendo el daño generado a aquellos a los que eventualmente se les produjo dicho daño al obtener la riqueza, a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Purifica primero tu capital y podrás entonces reclamar el interés. Entonces sí, ya después de haber purificado, tú, por ejemplo, es lo de antes, tú obtienes una herencia. La herencia, pues, en fin, tu padre o tu abuelo, pues, la obtuvo de forma injusta, con perjuicio. Tú la recibes. ¿Qué hago con esto? Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Desde un punto de vista espiritual o no? Pues desde un punto de vista espiritual hay muchas cosas que considerar. Pero mira, tienes un ejemplo de lo que le dijo Jesús a un señor. Y eso es un ejemplo porque se lo dijo muy personalmente a ese señor. Es un ejemplo. Un ejemplo. Y ahí puedes, bueno, pues en fin. No, pues yo quiero que alguien me aconseje sobre esto. Bueno, pues ahí tienes lo que dijo Jesús a un señor. Puedes inspirarte en ello. Y te dice, antes de seguir haciendo negocios con ese capital, purifícalo. ¿En qué sentido? Pues retribuye los perjuicios causados con anterioridad y luego ya a lo que quieras. Esto es lo que dice Jesús. Te puedes inspirar en ello o no. Luego puedes, por supuesto, haber ido a una escuela occidental de negocios y que te hayan contado pues un programa mental, que es el que cuentan en todas las escuelas de negocios,
que favorece nada más que unos pocos. Y tú te lo crees como si fuese el Padre Nuestro y no solo lo vas ejerciendo, sino predicando por ahí, porque no lo has cuestionado, porque te has adherido a una ideología, que has ido a un sitio a pagar para que te enseñen una ideología de parte. Te has adherido en bloque. Yo no digo que todas las ideologías transmitidas en los centros de estudios sean ideologías perniciosas. Digo que te cuestiones todas tú evolucionario espiritual, tú con los principios de la espiritualidad, basándote en lo que le dijo Jesús a un rico o no, pero cuestiónate todas las ideologías, porque vas a una escuela de negocios y te cuentan que todo el mundo piensa que eso es lo mejor y eso es mentira, porque son ideologías que se han fabricado mediante las agendas, el control mental y la manipulación para beneficiar a una pequeña parte, nada más. Entonces, cuestiónatelo, sencillamente. No permitas que tu avidez te haga caer en la práctica de la usura. La usura, un interés muy alto o un interés engañoso en el cálculo. Yo insisto, el interés compuesto, que está perfectamente aceptado en todo el mundo financieramente, yo considero que es usurero. Sobre todo en préstamos a largo plazo, porque se acaba pagando un interés sobre el capital prestado, independientemente de las cuestiones de mercado, que no se corresponde con la utilidad que refiere ese capital para el prestatario, para el que lo recibe. No se corresponde, no es equilibrada. Y además de una forma engañosa. Fijaos si es una forma engañosa que en Europa llega un momento en el que todo esto trascendió y los bancos centrales, no sé si esto lo hizo en el caso de Europa el Banco Central Europeo o lo hicieron previamente a la Unión Monetaria los bancos centrales, pero algún banco central, en general todos en Europa, y creo que en los países occidentales están todos igual, dijo que había que publicar, cuando se hacía publicidad de las condiciones de un préstamo, un ratio que se llama la TAE, tasa anual efectiva, y es cuánto pago finalmente de impuestos, de intereses por este préstamo, porque tal como me lo cuentan no me entero. Ajá, pues ahí está la cuestión. No permitas que tu egoísmo te lleve a emplear el poder del dinero para ganar ventajas injustas sobre tus semejantes en dificultades. No caigas en la tentación de recibir usura de tu hermano que está en apuros financieros. Pues bien, todo esto, que Jesús lo dice 2000 años antes de ahora, lógicamente, ahora, debido a la hábil manipulación ideológica, todo esto puede pensarse, es que esto es comunismo puro. No, no lo es. No, es que ahora todo el mundo hace las cosas de una manera en Occidente. Ya, pero eso obedece a una agenda. No, es que aquí se han normalizado completamente cuestiones como la del interés compuesto y no sé cuántos. Ya. Los mismos bancos centrales del sistema, ya viendo que era una cosa tremenda, pues empiezan a sacar normativas que empiezan a informar a las personas de lo que ha sido engañoso hasta ese momento. Pues bien, no es que Jesús fuese comunista, es que los valores espirituales son los que son y no están acercándose a ninguno de los vértices del triángulo capitalismo, socialismo, comunismo. A ninguno de esos vértices se está acercando. Está extrayendo un vértice propio. Se convierte en vez de un triángulo en una pirámide. La ideología espiritual, que extrae lo mejor de las otras tres.
Punto y final. Bien. Vamos a la sexta. Riqueza de genio, que proviene de las recompensas por las dotes creadoras e inventivas de la mente humana. Lo que tú, porque eres muy listo y has estudiado mucho y has experimentado mucho, pues has inventado. Si llegas a la riqueza por tu genio, si tus riquezas se derivan de las recompensas por tus dotes de inventiva, no pretendas una porción injusta de tales recompensas. El genio le debe algo tanto a sus antepasados como a su progenie. El genio le debe algo a todos, a sus antepasados, a sus colaterales, porque de alguna manera él está en un entorno en el que ha podido desarrollar su ingenio, y a su progenie, porque él tiene obligación legal, familiar, moral y espiritual de seguir favoreciendo a las generaciones venideras, tal como dice Jesús. ¿Cuál es la cuestión aquí clave? Pues lo mismo que ocurre con el punto anterior, que si te adhieres a una ideología concreta, que es un paquete que ha estado siendo objeto de manipulación para explicarse de una determinada manera generalizadamente, pues entonces pensarás, no, el que tiene un descubrimiento, el que hace un descubrimiento por su ingenio, lo patenta y se lleva todos los beneficios durante 30 años. Pues bien, no es esto lo que dice Jesús. De hecho, pues ha habido inventores en la historia que querían todo lo contrario. Véase, consúltese el caso de Tesla en el entorno de lo que era la generación de energía y su disputa con Edison y JP Morgan. Véase que hay genios que quieren que su invención beneficie a toda la humanidad y luego están los que solo quieren que beneficie a sí mismo, incluso los de otros. Y luego está el punto intermedio, que es el que dice Jesús. Un punto intermedio que dice así: no pretendas una porción injusta de tales recompensas. El genio le debe algo tanto a sus antepasados como a su progenie. También le debe a su raza, a su nación y a las circunstancias de sus descubrimientos e invenciones. Claro que sí. También debe recordar que elaboró y llevó a cabo sus invenciones en su calidad de hombre entre los hombres, para un humano más. Claro. Al mismo tiempo, sería igualmente injusto privar al genio de toda posibilidad de aumentar su riqueza. El genio tiene que llevarse una parte. Es la retribución de un trabajo muy cualificado. Por supuesto que sí. Nadie se lo va a quitar. Primero debes reconocer al hombre como tu hermano. Y si deseas honestamente hacer algo por él, lo que quisieras que él hiciese por ti, si deseas honestamente hacer por él lo que quisieras que él hiciese por ti, la regla de oro del comportamiento humano que aplicaba Jesús en su vida como una regla general, después lo dice en un curso de milagros. La regla de oro del comportamiento humano, lo dice expresamente. Si deseas honestamente hacer por él, por otro hombre al que consideras tu hermano, lo que quisieras que él hiciese por ti, los dictados elementales de la justicia, la honestidad y la equidad te guiarán en la disposición justa e imparcial de todos los problemas recurrentes de la recompensa económica y la justicia social. Bien, claro, claro. De esto que dice Jesús a lo que ocurre en el mundo, que es que hay una serie de grandes corporaciones cuya propiedad son muy poquitas personas, que lo que hacen es, como 7 niveles más allá de lo que dice Jesús, procuran que nadie descubra nada, que si alguien descubre algo sea para ellos y que solo sea para ellos durante toda la vida ya restante del planeta.
Pues bien, hay una inmensa gradación entre hacer lo que dice Jesús, que no lo hace mucha gente, y esas situaciones. Hay situaciones de todo tipo. Quien tenga ojos para ver que vea y quien tenga mente para cuestionar que cuestione. ¿Dónde está y qué es lo que hace? Pues bien, esto era la riqueza por genio. Vamos a la riqueza accidental, la séptima, que se deriva de la generosidad de un semejante o de las circunstancias de la vida. Pues fíjate tú que tenía un tío en América y he heredado, así, porque sin saberlo, ¿eh? No sabía ni que tenía un tío en América. Se dice aquí en Europa, en América se puede decir, tenía un tío en Europa y he heredado. Bueno, o donde fuese. Bien, dice Jesús comentando esto, aconsejando al rico. A excepción de los honorarios justos y legítimos correspondientes a la tarea de la administración, ningún hombre debe reclamar para sí una riqueza que el tiempo y la ocasión puedan haber depositado en sus manos. No, no, yo estaba ahí, otro no estaba ahí, yo sí estaba ahí, he tenido suerte, todo para mí. Dice Jesús, no, puedes hacerlo, pero si quieres un consejo sobre cómo administrar desde un punto de vista espiritual la riqueza, no. ¿Honorarios justos y legítimos correspondientes a tu tarea de administración? Sí. Incluso abundantes. Fenomenal. Más, no. Las riquezas accidentales deben ser consideradas, en cierto modo, como un fideicomiso, como una herencia, que ha de administrarse para beneficio del propio grupo económico o social, familiar, gente involucrada en la generación de esa riqueza, por ejemplo, empleados, proveedores, clientes, en fin, localidad en la que se desarrolla. A los poseedores de tales riquezas accidentales se les debe conceder la voz principal en la determinación de una distribución prudente. Sí, por algo lo has descubierto tú. Bien, voz principal. Mayor responsabilidad. No, todo para mí. Pues ya está, responsabilidad absoluta. Has ejercido la absoluta responsabilidad de ser completamente irresponsable desde un punto de vista espiritual con lo que has decidido. Ya está. Fenomenal. Se les debe conceder, repetimos, la voz principal en la determinación de una distribución prudente y efectiva de estos recursos no ganados. El hombre civilizado no siempre considerará todo lo que controla como su posesión personal y privada. El hombre civilizado no siempre considera todo lo que controla como su posesión personal y privada. Fijaos, una gran corporación con muchos accionistas pequeñitos y ninguno grande, y el consejo de administración de esa gran corporación, con su consejero delegado y su presidente a la cabeza, tomando decisiones más en beneficio propio que de la colectividad de propietarios y ya por no hablar de otras colectividades. Alguien podrá decir, oye, Iván, es que estás hablando como habla la Agenda 2030 en muchas de estas cuestiones. Pues es posible. Lo que pasa es que la Agenda 2030 está disfrazando motivos personales, particulares, inicuos y gravemente perjudiciales para la humanidad, lo está disfrazando en lo que muestra en el escaparate como velo de su agenda. Eso no quiere decir que lo que muestra esté mal. Lo que muestra es loable. Si eso no tuviese un motivo oculto, serían objetivos de desarrollo sostenible. Si no hubiese un motivo oculto para beneficiar finalmente a unos pocos, esos objetivos de desarrollo sostenible los suscribe cualquiera.
acabar con la pobreza, acabar con la desigualdad, acabar con no sé qué, fomentar cuantos, el medio ambiente, sí, todo es fenomenal. No confundamos el concepto con el propósito. El concepto, el globalismo. Pues el globalismo, pues es fenomenal, porque al final, pues la espiritualidad lo que tiende es hacia la unificación. Entonces el globalismo está bien, siempre que no haya un propósito oculto, un motivo ulterior de ese globalismo para beneficiar, instaurar un gobierno mundial y tener a todo el mundo desconectado del espíritu y absolutamente sumiso, esclavizado y además contento. Ese es el motivo oculto, pero el objetivo declarado es positivo. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí estamos en esa cuestión. Decíamos de ese consejo de administración de una empresa muy grande con millones de pequeños accionistas, cada uno de por sí, sin mucho poder y que les cuesta organizarse. Y los, en fin, dirigentes empresariales de esa corporación, de esa compañía, pues beneficiándose en la administración desleal del fideicomiso que tienen entre manos, sin capacidad para la propiedad, dada la dispersión que tiene, de organizarse y poner orden. Pues eso ocurre también, muy a menudo. El hombre civilizado, espiritual, no siempre considerará todo lo que controla como su posesión personal y privada. Bien, pues aquí acaba el punto 7. Yo intento dar unas pinceladas de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo para que se vea cómo se puede aplicar todo este consejo a lo que hay. No, no porque estés en alguna situación tú de élite, ¿no?, de alguna manera, sino para que también hagas una reflexión sobre dónde trabajas y a quién beneficia y a quién perjudica. Eso, pues, evidentemente, ahí está. Bueno, pues viene la riqueza robada, la otra forma inapropiada de obtener riqueza o administrarla o tener una determinada actitud hacia ella. Riqueza robada, que se obtuvo mediante iniquidades. La iniquidad es el grado de ejercicio del mal mayor. Tenemos el error, el mal propiamente dicho, el pecado y la iniquidad. Esta es una clasificación que hace el libro de Urantia. La iniquidad es, vamos a recordarlas todas. El error es un ejercicio del mal inconsciente, el mal es un ejercicio del mal de forma consciente, puntual, el pecado es un ejercicio del mal de forma consciente y premeditada. El mal es puntual, casual entre comillas, el pecado es premeditada, y la iniquidad es un compromiso firme y sostenido de ejercicio del mal al máximo grado y siempre. Pues bien, dice aquí, riqueza robada que se obtuvo mediante iniquidades, deshonestidad, robo o fraude. Ahí se podría describir bastante bien lo que aquí se decide, se conoce vulgarmente como las riquezas y el supercontrol de las élites. Y dice así, si una porción determinada de tu fortuna se ha obtenido a sabiendas mediante el fraude, si alguna parte de tu riqueza ha sido acumulada mediante prácticas deshonestas o métodos no equitativos, si tus riquezas provienen de tratos injustos con tus semejantes, apresúrate a restituir estos bienes mal habidos a sus legítimos dueños. El caso de que tú tengas la riqueza es un caso bastante minoritario. Pero lo que estamos comentando aquí, que es interesante que un evolucionario espiritual se plantee, es el caso en que esté trabajando para alguien que actúe así y por lo tanto esté contribuyendo a generar una riqueza a sabiendas mediante el fraude,
acumulada mediante prácticas deshonestas o métodos no equitativos, provenientes de tratos injustos con las personas. Y da el consejo: apresúrate a restituir estos bienes mal habidos a sus legítimos dueños. Como tú no eres el dueño, sino el empleado, en el caso de que seas el empleado en vez del dueño, digo el caso mayoritario, pues en fin, tú no vas a poder restituir nada a nadie, pero podrás dejar de apoyar ese comportamiento injusto y deshonesto. Haz plena retribución y de este modo limpia tu fortuna de toda riqueza mal habida. Haz retribución a los perjudicados y limpia tu fortuna de toda riqueza mal habida. Y de paso, si eres un espiritualista, pues empezarás a liberar karma que estabas acumulando a grandes paletadas. Vale. La novena forma de obtener la riqueza: fondos fiduciarios. Riqueza puesta en tus manos por un semejante para un uso específico, ahora o en el futuro. Un ejemplo muy claro es que un señor muy rico se muere y crea una fundación. Esa fundación tiene unos fines y hay un administrador de esa fundación. Pues, ¿cómo se administra una fundación de una riqueza adscrita a unos fines? La administración de la riqueza de una persona para el beneficio de otra es una responsabilidad solemne y sagrada. Solemne y sagrada, dice Jesús. No comprometas ni pongas en peligro ese fideicomiso. Toma para ti de un fideicomiso tan solo lo que permitiría cada hombre honesto. Pues bien, no hay pocas ONGs, grandes y pequeñas, en las que el patronato de esa fundación, pues en fin, no actúa como dice aquí Jesús. Aplicación a la actualidad. Y 10, ya por fin, la última forma de obtener riqueza. Riqueza ganada directamente de tu trabajo personal. La justa y equitativa recompensa de tu diario esfuerzo de mente y cuerpo. Trabajo por cuenta ajena. Esa parte de tu fortuna que corresponda a lo que ganaste con tus propios esfuerzos mentales y físicos, si has hecho tu trabajo en justicia y equidad, si has hecho tu trabajo en justicia y equidad, primera reflexión, claro, es verdaderamente tuya. Si has hecho tu trabajo con justicia y equidad, ningún problema desde un punto de vista espiritual. Ningún hombre podrá negarte el derecho de conservar y usar esa porción de riqueza siempre y cuando el ejercicio de este derecho no perjudique en modo alguno a tus semejantes. Vale, pero vamos al ejemplo que estamos poniendo aquí, que es el del hombre actual. ¿Para quién has estado trabajando? ¿Y qué ha hecho esa empresa o esa persona para la que has estado trabajando todos estos años? Ajá, esto, aunque Jesús no lo haya dicho expresamente, es exactamente igual. No, yo he hecho mi trabajo y yo mi trabajo lo he hecho de forma justa, en lo que he podido, con lo cual yo ningún problema. Ya, pero ¿qué hacía tu empresa? ¿O es que ese mundo se va a cambiar solo? ¿O es que no contribuiría a cambiar el mundo el que, como ya empieza a ocurrir muy tímidamente, haya personas que sean objetores de conciencia para trabajar según en qué cuestiones y en qué empresas, según la actividad de estas? Pues estas empresas al final se perderán el gran y el buen talento. Gran talento, cantidad, bueno, calidad. En valores. Se lo perderán porque no querrá trabajar nadie en ellas. Pero si la gente no mira, entonces este mundo no cambia. Y los escenarios están hechos para evolucionar. Los escenarios están hechos para aprender individualmente y salirse de ellos individualmente, pero para evolucionar colectivamente. Están hechos para eso. Bien, pues aquí acaba este punto 10.
hay un párrafo final del epígrafe y dice: cuando Jesús hubo terminado su discurso, este romano rico se levantó de su silla y, al darle las buenas noches, le hizo esta promesa: mi buen amigo, percibo que eres hombre de gran sabiduría y bondad, y mañana mismo comenzaré a administrar mis bienes de acuerdo con tu consejo. Pues bien, no es mal consejo, bueno fue para el rico, para cualquier estudiante de espiritualidad, el dado directamente por Jesús, que además tiene una coherencia y una consistencia impecable y pasa cualquier filtro interno. Entonces, tened en cuenta no solamente los consejos para el rico, sino la adaptación que hemos hecho a la situación actual en bastantes aspectos a los que todo esto es aplicable. Pero el más importante, tú, socio, tú, colaborador, tú, proveedor, tú, trabajador por cuenta ajena de organizaciones que no obtengan la riqueza de manera adecuada. ¿Qué vas a hacer? Pues bien, aquí acaba este epígrafe 5, consejos para un rico. Nosotros dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 6, el ministerio social. Es el penúltimo, porque el último es el 7, los viajes fuera de Roma, y ya acabaríamos el documento de la estadía en Roma. Iríamos al siguiente documento, 133, el regreso de Roma. Nos quedan, por tanto, dos epígrafes. El primero de ellos, el 6, el ministerio social, que veremos en nuestra siguiente sesión. Esta será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.